Uf. Ahora sí, por favor, coloquen sus nombres. Hoy nos está acompañando Dalia. Buenas noches, Dalia. Hola. Gracias. Escriban sus nombres en el chat. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Entonces, somos 88, pero yo veo que en algunos lugares hay 2 personas. Entonces, por favor, traten de abrir todos la cámara y vamos a tomarnos una foto con el libro en la mano. Entonces, por favor, vamos a tratar de tener los libros en la mano, las cámaras prendidas y, ay, un momento, hay algo que no me deja funcionar esto. Listo, 1, 2, 3, un momento, tengo que tomar otra foto. Patricita. 1, 2, 3. Y un momento que voy a tomar otra foto. 1, 2, 3. Ya. Es que como somos 50, más de 50, entonces toca tomar 3 fotos, porque son 3 pantallazos. Claro. Muy bien. A ver, Alex Rojas, dirígenos en una palabra de oración para comenzar nuestra clase de hoy. Vale. Padre amado, Señor de infinita misericordia, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estar reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Como tus siervos, declaramos que tú eres el motivo de nuestra adoración y tú eres la razón por la cual estamos hoy aquí, hermanos reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Pedimos, Padre amado, que seas tú bendiciendo a Luis, que seas tú hablando de su corazón para que él nos transmita esta enseñanza acerca de este libro de Santiago, esta carta que estamos estudiando durante estas semanas, que sea esta palabra que nos levante, que nos orgulla, Señor, porque definitivamente nuestro anhelo es conocer cada uno de ti. Bendice a cada uno de los miembros, todas las personas que están aquí reunidas, guárdalas, Señor, habla al corazón de cada una de ellas y que estemos dispuestos de ser completos, Señor, de cuerpo, de alma y espíritu para escuchar esta enseñanza. Oramos en Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un vistazo general del libro. Es un panorama. Cuando nosotros hablamos de panorama del libro, es un vistazo general del libro. No vamos a entrar en detalles, sino en lo que hemos visto por delante. Así como cuando uno está frente a un paisaje, uno no se pone a mirar qué hay debajo de los árboles. Si uno no ve las nubes, ve el sol, una que otra ave, de pronto vio el tronco, las ramas, si hay una casita, un camino, esas cosas que se ven, que nosotros decimos que son obvias. Pues bien, en este caso voy a preguntar ¿qué tipo de literatura es? Una carta. Muy bien. Una carta. ¿Carta? ¿Cómo sabemos que es una carta? Que está dirigida a un grupo de personas. A un grupo de personas. Entonces, sabemos que es una carta porque hay un autor, que es el que escribe la carta, un destinatario, que es el que recibe la carta, y hay un mensaje que es de lo que trata la carta. De acuerdo. Entonces, nuestro autor, ¿quién es? Santiago. Ahí se equivocaron. ¿Por qué? Es Jacobo. Claro, Jacobo. Jacobo, ay, hermano. Jacobo Santiago. No, un momento, paren acá. Les voy a contar una historia que los va a decepcionar un poquitico. Bueno, no los va a decepcionar, pero es de esas cosas que suelen ocurrir. El nombre de Santiago es un nombre hebreo, que realmente es Jacob. Jacob es un nombre hebreo que traduce el engañador, el que sustituye. Ustedes recuerdan la historia en Génesis, cuando Jacob se encuentra con el ángel de Dios, luchan, y ahí es cuando le cambian el nombre.
le quita el nombre de Jacob por el nombre de Israel, que si mal no recuerdo, es el que peleó o el que luchó con Dios. Eso es Israel. Pero el nombre es Jacob. Ahora, el nombre hebreo, al pasarlo a griego, ¿saben qué pasa? Cambia el significado del nombre. No, sigue igual, Jacob. porque es un nombre. Entonces el nombre de Jacob sigue siendo Jacob. El problema es que cuando la iglesia, vamos a decir, la iglesia, ¿cómo lo digo yo para no? Cristiana, apostólica, romana, al hacer la traducción, como ellos tienen la costumbre de colocar santo, a San Pablo, San Pedro, entonces también colocaron San Jacobo. Solo que en latín sería Santis, latín, Santis y Jacobus. San Jacobus, San Jacobus. En final, el nombre quedó San Jacob. San Jacob. Ahora, ¿cómo les suena a ustedes eso? En latín, San Jacob. Santiago. Ah, y de ahí quedó Santiago. Santiago es el nombre de Santo Jacob. Por eso quedó Santiago. Entonces, el nombre de Santiago realmente es la unión de dos palabras, y incluso ni siquiera es la unión, porque es como una variación del nombre de Santo Jacobo. Santo Jacobo. Y quedó Santiago. De ahí viene el nombre de Santiago. Por eso es que ustedes no encuentran Santiago en ningún lado. Solamente en el título de la carta. Una vez que comienza la carta, ¿cómo comienza el verso 1? Santiago. No, ¿cómo está en paréntesis? Jacob. Jacob. Así comienza la carta. Pastor, Con el nombre de Jacob. Clemencia. ¿por qué será que en las traducciones en inglés le ponen James? James. James. Bueno, ese es otro asunto. James, que nosotros traducimos como Jaime, Sí. generalmente es un conductor o un chofer de carro. James es la forma inglesa del nombre de Jacob. Pero es la forma inglesa, ¿sí? Pero el nombre sigue siendo el mismo, Jacob. Jacob. ¿Sí? Que realmente ni siquiera es Jacobo, es Jacob. Entonces, pero esto no nos cambia la salvación. Si es Jacob, si es Jacobo o si es Santiago. No cambia nada. Son detalles que de pronto vale la pena que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, bien, autor, Jacob. ¿Quién es el destinatario? Las 12 tribus que están dispersas. Muy bien, las 12 tribus de la dispersión. Entonces, cuando nosotros hablamos de las 12 tribus de la dispersión, aquí también hay algo que nosotros podemos aprender. ¿Por qué? Porque para este tiempo se asumía que 10 tribus estaban perdidas. Es decir, únicamente se conocía la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras tribus, Efraín, Manasés, Rubén, Dan, y los demás eran los del reino del norte, que el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios y los dispersaron. Entonces, no es imposible, es poco probable que cuando Jacobo escribe esta carta se dirija a las 12 tribus
porque para este entonces se creían perdidas 10 tribus. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros las 12 tribus que están en la dispersión? Uno, hay quienes dicen que la carta realmente es a todos los hermanos judíos esparcidos. A todos los hermanos judíos esparcidos. Es decir, el decir 12 tribus habla de una integración, habla de un algo completo, no habla de una parte, sino habla de un todo. Por eso, una traducción podría ser a todos mis hermanos judíos, ¿sí? Que han sido esparcidos. Esa podría ser una forma de interpretar a las 12 tribus que están en la dispersión. Hay otros que se ponen a hablar acerca de Marcos, perdón, no de Marcos, sino de Mateo. Ya en Mateo 10, versos 6 y 7, habla Jesucristo diciendo que él vino a las ovejas perdidas de su redil. Entonces podemos interpretar también este 12 tribus como las ovejas perdidas que vino a rescatar el Señor Jesucristo. ¿Qué implicación tiene el hecho de que la carta mencione las 12 tribus de la dispersión? Ya dijimos que 12 tribus habla de un completo, es decir, que le está hablando a los hermanos judíos. Pero, ¿qué más implicaría? Es solamente para los creyentes. Sí, puede ser, pero hay algo más ahí importante. ¿Qué ven ustedes? ¿Que nos habla a nosotros los cristianos? También nos habla a nosotros los cristianos. Tal vez, no sé si eso de que están en la dispersión es como que están alejados, están perdidos, se cambiaron de rumbo. Muy bien. Ahora, vas por buen camino, pero ¿por qué están dispersos? ¿Por qué están perdidos? Ahora, cambiar de rumbo es literalmente. Es literalmente. A ver, Tatiana, ¿qué estabas diciendo? Igual cuando Jesús vino, pues Jesús dijo también que los discípulos iban a estar, o sea, iban a ir a todo lugar, digamos, no iban a estar todos juntos en el mismo lugar, sino que iban a estar por varias partes. Okay. Entonces, por eso iban a estar dispersos cuando llegaron. Muy bien, perfecto. Pregunta, el Señor les dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Todos se quedaron en Jerusalén. ¿En qué momento salieron de Jerusalén? Cuando vino la persecución a los cristianos por el cristianismo. La muerte de Esteban. Muy bien. Después de Pentecostés. Con la muerte de Esteban comienza un tiempo de persecución, lo que hace que, ojo, los judíos cristianos, por decirlo de alguna forma, se tengan que desplazar, es decir, se dispersaron, no fueron todos a un mismo lugar, sino que ahí salieron para diferentes lugares. Cuando uno empieza a ver el libro de los Hechos, uno se da cuenta que habían ya creyentes en Antioquía y que habían creyentes en otros lugares que estaban compartiendo el evangelio. Por esta razón tienen que mandar a Bernabé a Antioquía para ver qué está pasando, y junto con Bernabé, cuando él ve lo que está ocurriendo, va y busca a Pablo y empieza a hablarles. Pero es notorio, por ejemplo, en Samaria, cuando va Felipe, que ya habían creyentes ahí compartiendo la palabra de Dios. Entonces, esta carta es bien interesante porque primero Jacobo la escribe diciendo que él es siervo de Dios y que es siervo del Señor Jesucristo, y que la escribe a todos sus hermanos judíos que están esparcidos. Recuerden que el cristianismo comenzó con los judíos. Posteriormente se agregaron los gentiles. Esta es tal vez una de las primeras cartas que se escriben.
Entonces, como esta es una de las primeras cartas que se escribe, la influencia es alta en cuanto al judaísmo. ¿Sí me explico? Es que eso no es... Muy bien, Elizabeth. Sí, pastor, yo tengo una pregunta, precisamente con eso que su merced acaba de mencionar, es que yo noté en la lectura la ley, hablaban mucho tiempo, todo el tiempo de la ley, esa es la razón, esa era una pregunta que yo tenía. Ajá, claro, como está hablando a los judíos, yo no sé si ustedes notaron que hay en algunos pasajes de esta carta que está hablándonos de la palabra de verdad y al lado, cuando menciona palabra de verdad, también habla acerca de la ley. La palabra perfecta, En el segundo capítulo. y luego menciona la ley perfecta. Entonces, es una referencia a la palabra. Ahí cuando estaba la ley, especialmente en el capítulo 1, también en el capítulo 1, por ejemplo, el verso 25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado. Cuando estamos hablando ahí en el 25, recuerden que en el 22 nos está hablando de la palabra, en ese mismo contexto. Entonces, la ley viene a equivaler a la palabra de Dios, a lo que está escrito. No solamente a los 10 mandamientos, sino va mucho más allá de los 10 mandamientos. Abarca todas las escrituras de Moisés, incluso en algunos casos la referencia es a la ley propiamente dicha, al Pentateuco, a los profetas y a las escrituras. Claro, pastor, porque aún no existía el Nuevo Testamento. Porque no estaba el Nuevo Testamento. Estaba empezando a formarse con esta carta. Muy bien, perfecto. Bien, hablemos un poquitico acerca del autor de la carta. ¿Quién creen ustedes que es el autor de la carta? El hermano de Jesús. El hermano de Jesús. ¿Por qué el hermano de Jesús? Porque ya habían al otro Santiago ya lo habían martirizado. En Hechos 12, verso 2, se nos habla del sacrificio de Jacobo, el apóstol, el hermano de Juan. Entonces, como en el verso 12 del libro de los Hechos, ya se habla de la muerte de Jacobo, y esta carta fue escrita posteriormente a la muerte de Jacobo, el candidato para nosotros es el apóstol Jacobo, pero resulta que el apóstol Jacobo estaba muerto. Hay 4 o 5 personajes en el Nuevo Testamento con el nombre de Jacobo o Jacob, pero de estos uno está descartado porque estaba muerto. De los otros 4 hay uno que es muy probable. Acompáñenme en el primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y alguien que me haga el favor y lea el verso 7. Primera carta a los Corintios. ¿Puedo leer yo, pastor? ¿Perdón? ¿Puedo leer yo? Sí, claro. Dice, después apareció... Perdóname, Fanny. Ajá. ¿Te quieres voltear, por favor? Porque me estoy mareando. Ya. Ahora sí. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El 15, versículo 7, ¿no? Capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, verso 7. Ajá. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hasta ahí, eso dice. 15, muy bien, ahí está mencionando a un Jacobo que se apareció. Es interesante que dice a Jacobo y después a los apóstoles. Entonces este Jacobo no era apóstol. No era apóstol. Entonces, ¿quién era este Jacobo? Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 12, el verso 17. Recuerden que en el verso 12
perdón, en el verso 2 del capítulo 12 se relata la muerte de Jacobo, o se habla, perdón, de la muerte de Jacobo. Entonces, en el verso 17 se está hablando de otro Jacobo. ¿ Quién es este otro Jacobo? Hechos, capítulo... Gloria. En 1 Corintios 15:7, en la Nueva Biblia de los Hispanos, dice, después se apareció a Jacobo, y entre paréntesis dice Santiago. Claro, pero ese Santiago es el San Jacob. Muy bien, ahora estamos averiguando quién es ese San Jacob. Hechos 12:17. En el 12:2 se habla de la muerte de Jacobo. Entonces, en el 12:17, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Muy bien, aquí hay otro Jacobo que es muy importante, porque noten que en este relato no dice, y hagan saber esto a los hermanos, sino que menciona, y hagan saber esto a Jacobo. Esta es una persona importante, es alguien que necesitaba saber esa noticia. Bien, a Pablo nos da más información acerca de este Jacobo o Jacob. Gálatas capítulo 1, verso 19. Otra persona. Eso es maravilloso. Hacer lo que nuestro corazón nos indique, solo por hacer feliz al otro. Gálatas, ¿qué, perdón? Gálatas capítulo 1, verso 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Miren que acá dice, no vi a ninguno de los otros apóstoles. Es decir, no vi ningún apóstol, sino a quién vi. Al hermano del Señor, a Jacobo. Muy bien. Entonces aquí ya empezamos a entender quién es este Jacobo, que es importante. Este Jacob importante en la iglesia primitiva era Jacob, y Jacob era el hermano de Jesucristo. Vamos al capítulo 2. En el capítulo... Perdón, Gálatas, ¿me repite la cita? ¿Gálatas qué? 1:19. 1:19. Gracias. Y ahora vamos a Gálatas 2, el verso 9. Gálatas 2, verso 9. Otra persona que me haga el favor y lo lea. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien. ¿Quiénes fueron los que dieron la bendición? Jacobo, Pedro y Juan. ¿Y cómo se consideran estos? Líderes. Líderes. Jacobo, columnas. Pedro, Juan. Era la columna. Y este Jacobo, entendemos que se refiere al hermano Jesucristo. Vean el verso 21, verso 12. Ahí en Gálatas 2:9, vean el verso 12. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Bueno, aquí otra vez es mencionado este Jacob. Es muy, muy, muy probable que nosotros estemos hablando del hermano de Jesucristo. Un par de citas más. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 13. Perdón un momento. A ver. Ahora sí. Tenía la espada al otro lado. Hechos capítulo 15. Y veamos a partir del verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Muy bien. Aquí hay un problema. Este es el concilio. Este concilio se dio porque el movimiento judaizante quería obligar a los gentiles a que se circuncidaran, entre otras cosas. Entonces, a este concilio asiste Pablo para dar testimonio de lo que está ocurriendo con los gentiles. Y lo que me llama la atención es que aquí todo el mundo está hablando. ¿Y quién es el que manda a callar a la gente? Jacobo. Ahora, en una reunión, en un concilio, donde todos son ancianos, ¿quién toma el liderazgo? Alguien importante. Claro, alguien reconocido, alguien respetado, porque si uno van a decir, ¿y este quién es que nos manda a callar? Entonces aquí es Jacobo el que toma el liderazgo. Vean el verso 21, si no estoy mal. Bueno, todo esto tiene que ver con eso. Es la conclusión. No hay que leer el verso 21, porque todo empieza desde el 13 a hablar lo que está ocurriendo, y lo que nos llama la atención allí es que uno de los que está tomando el liderazgo, uno de los que está insistiendo, es precisamente nuestro amigo Jacobo. Capítulo 21. Con este sí terminamos con este versículo en cuanto al Hechos, capítulo 21. Verso 17 y siguientes. Otra persona que nos ayude a leer. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente... Perdóname, Pablo está hablando de lo que ocurrió. ¿Sí? Ahora sí, el verso 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Muy bien. A los cuales... Perdón, Pablo entró, ¿se dan cuenta? A hablar con nosotros y a ver a quién. A Jacobo. A Jacobo. Y se hallaban todos reunidos. ¿Quiénes? Los ancianos. Los ancianos. Muy bien. Entonces noten, y podríamos seguir leyendo ahí hasta el verso 26, pero la verdad es que lo que queríamos demostrar es que muy probablemente de quien estamos hablando es de Jacobo, el hermano de Jesucristo, que llegó a ocupar uno de los principales puestos dentro de la iglesia primitiva. Ahora, hay algo que me llama la atención, porque cuando nosotros leímos Juan, o cuando nosotros estudiamos Marcos, ¿fue Marcos lo que estudiamos? Sí. Se mencionaba que ni aún los hermanos creían en Jesús. Y aquí vemos a Jacobo, hermano de Jesús, en uno de los puestos más importantes de la iglesia primitiva. Y este es el Jacobo que escribe esta carta. Es una carta de 5 capítulos en donde, perdónenme lo que voy a decir, donde aparentemente el final se perdió, porque no hay una despedida como tal. Es un libro que yo les dije a ustedes la vez pasada que equivaldría al libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Santiago o Jacobo, vendría la carta de Jacobo, vendría a ser como el libro de los Proverbios para nosotros en el Nuevo Testamento. Por su riqueza, también hay quienes lo comparan con el Sermón del Monte, porque trata de muchas cosas. Y ya que estamos hablando de estas muchas cosas, ¿qué fueron las 4 palabras que ustedes marcaron? Fe. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué más? Obras, obras y juzgar. Hacedores y juzgar. Muy bien. Ahora, es interesante que ese hacedores está relacionado con obra. Con las cosas que se hacen, ¿no es cierto? Y hermanos. Bueno, hermanos, sí, yo les dije que lo marcaran desde el comienzo, hermanos míos, porque hermanos míos nos va a ayudar a ver los párrafos o a ver las partes de la carta.
porque empieza para enfatizar. Muy bien, al marcar la palabra fe, obras, palabra o escritura, la palabra juicio, ¿notaron ustedes cuántas veces se marca fe en este libro? ¿O creer, que están relacionadas fe y creer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo marcaron? ¿No miraron? ¿No lo tuvieron en cuenta? No. Fue como 15 veces. 17. Conté 17, pastor. Perdóname. 17 conté. Muy bien, José. ¿Saben? Cuando una palabra se repite muchas veces en el texto, ¿qué quiere decirnos? Que es muy importante. Una palabra clave. Es algo que se está enfatizando, es algo que se quiere tener en nuestras mentes. Ahora, cuando vimos el estudio, ¿cuál es el nombre del estudio? Estudio inductivo de Santiago, y luego, ¿qué está entre comillas que dijimos nosotros? Lidia. Una fe que es real. Una fe que es real. Ahora, ¿cómo sabemos que Santiago tiene como tema una fe que es real? Por el número de veces que se repite. Porque habla muchas veces de la fe. Porque fe es una de las palabras que se repite. Ahora, junto con fe, ¿cuál es la otra palabra que se repite? Creer. Bueno, fe, creer es la misma. Escritura. Obras. Escritura y ley aparecería como en el tercer lugar. Pero las palabras de las que más se habla, es más, yo creo que más se habla de obras que de fe. Que de fe. Sí. ¿Sí? Y cuando ustedes ven que el tema de la carta está compuesto por fe, obras, fe, obras, fe, obras, ¿qué les está diciendo esto a ustedes? Que la fe se evidencia por las obras. Complementan. Temas principales que quiere hablar. Ambos van juntas, fe y obras. Exactamente. Que deben de estar juntos. Tanto como aparece la fe, como aparece obras, entonces en nuestras vidas tiene que haber fe y esa fe tiene que estar con Ruth. La fe tiene que estar con Ruth, no, tiene que estar. Pastor, yo pensando ahorita en Jacobo, en su trascendencia que tiene, en el cuidado, porque sabemos que era líder de Jerusalén. Pablo tiene muchos conflictos con él por el extremo cuidado que tiene de la doctrina, digamos. Entonces, siento que él está queriendo que los cristianos, especialmente los cristianos judíos, a quien ve el público, no se vuelvan fariseos de esta nueva religión, digamos. O sea, porque algo que se criticaba mucho al fariseo en la religión judaizante era eso, que sus obras no condecían con su fe. Y siento eso, que es lo que está queriendo corregir Jacobo. Muy bien. Está bien si le dices Santiago, yo no me ofendo. Pero noten lo siguiente, lo que está diciendo Ruth es muy importante. Entonces yo podría pensar en tres temas. Uno, la fe real, desde luego que es el tema que hemos tomado para el curso. Santiago, una fe real. Mal haría yo en decir que ese no es el tema cuando les estoy diciendo que es el curso que vamos a estudiar. Entonces, por sujeción a mis jefes y al curso, el tema es Santiago, una fe real, pero junto con Santiago, junto con esa fe real, hay un segundo tema que surge y precisamente es ese de las obras. Pero ojo, no hay que confundir las obras de la ley como las obras de la fe. Las obras de la ley son las cosas que tenemos que hacer por ley, obligación. Aquí estamos hablando de unas obras
que más bien podemos decir los frutos de la fe. ¿Me explico? Sí. Una fe real y por otro lado tenemos los frutos de la fe. Y ya tenemos dos temas, uno de la fe y tenemos otro la obra. ¿Cuáles otras palabras marcamos? Juzgar, juicio. Palabra de verdad. Muy bien, palabra de verdad y juzgar. Ahora, los juicios, ustedes notaron que estos juicios se dan cada vez que estamos hablando acerca de, o sea, cuando podemos mirar acerca de los juicios, ¿qué es lo que está juzgando Dios? Por ejemplo, capítulo 4, que es en donde más aparece la palabra juicio. En el capítulo 4, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, Sí, o hay otro pasaje donde ustedes vieron que la palabra juicio se repite más veces. Entonces, yo marco juicio, justicia, con una J roja. Y ahí en el capítulo 4, entonces yo encuentro en el verso 11 lo siguiente: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú Juzgas. a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino Juez. Ella. Y ya saben, dice el verso 12, perdón, solo hay un legislador y Juez. que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que Juzgas a tu prójimo. Juzga a tu prójimo. Muy bien. Entonces, cuando está hablando de juicio, está relacionándolo con la ley, está relacionándolo con la palabra. Entonces, juicio y palabra están relacionados en esta carta. ¿Sí? Verso 20, pues la ira del hombre, perdón, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y de qué estamos hablando en el verso 18 y 19? Estamos hablando de la palabra de la verdad. Más adelante, en el capítulo 2, en el verso 4, que aparece otra vez jueces, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Han venido a ser jueces con malos pensamientos, hablando acerca de la distinción, que Dios no hace distinción de personas. Entonces también estamos dentro de ese punto. Más adelante en el verso 12, vuelve y habla de juzgar por la ley de la libertad, y hemos visto que también se habla de la palabra en estos temas. Entonces yo tendría tres temas importantes en este punto. Ya ustedes me dijeron uno, la fe. Bueno, ese nos lo dijo el libro, la fe real. Ya nosotros dijimos el segundo, las buenas obras y frutos. ¿Cuál sería el tercer tema? La palabra. La palabra. Pero cuando hablamos de la palabra, ¿de qué otra forma podríamos expresarlo? No sé, Dios. Se me ocurre, soy justificada por medio de vivir la palabra de Dios. No, también la podíamos, como ley, cuando habla de la ley, está hablando de la palabra. Muy bien. Hacedores de la palabra. Sí. Muy bien, hacedores de la palabra. Me gusta. Yo creo que la cosa va por ahí. Sí, es como tener concordancia con lo que decimos que somos y hacemos con los demás. Muy bien. Miren a lo que ustedes le están diciendo. Fe, una fe real. Obras, el fruto de la fe son las obras. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cómo hago yo para saber que mis obras están alineadas a la fe que yo tengo en Jesucristo? Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. Y si no conozco la palabra, pues no puedo. Pues no puedo saber cómo está alineada mi fe. Muy bien. No puedo ¿Cómo saber comienza? si estoy actuando bien o no. Muy bien. ¿Cómo comienza la carta? Hermana, después del saludo. Empezamos en el verso sumo 2. Sumo gozo. Tengan por sumo gozo. Vamos a hablar de esto más adelante. ¿Sí? Esto va a ser tema para estudiarlo más adelante. Así por encimita.
está hablando de los hermanos que están dispersos. Si están dispersos es porque fueron por la persecución, fueron perseguidos por la persecución, abandonaron muchos sus casas, sus bienes, sus familias. Ahora, no estoy seguro, pero Larry puede contarnos algo de lo que fue el proceso de la guerrilla y los paramilitares en esta región de Sucre, especialmente en las veredas pequeñas. ¿Cómo salía la gente de ahí? Claro ¿Qué que pasaba sí. con ellos? Pastor, bueno, por acá en Sucre pudimos vivir esa experiencia. Incluso muchos abandonaron sus hogares y se trasladaron a las ciudades donde pues la violencia no los alcanzara. Y también las comunicaciones vía terrestre se interrumpieron. Habían horarios en que no se podía transitar porque era muy probable que hubieran retenes de la guerrilla o de los paramilitares y pues quemaban los buses. Entonces la gente ya no se atrevía tampoco a transitar a ese tipo de horarios. Claro, y las implicaciones de dejarlo todo. Sí, señor. Llegar a un lugar sin dinero, posiblemente sin cosas, y tener que empezar, ¿es fácil? No. Pues la carta Santiago la está escribiendo a estas personas. Y pensando en estas personas, les dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Y qué dice el verso 5? Que si le falta sabiduría, se la pida a Dios. Que Dios da abundantemente y sin reproche y le será dada. Ahora, ¿cómo da esa sabiduría a Dios? Pidiéndola con fe. La pedimos con fe. Muy bien. ¿Con la palabra? ¿Recuerdan el chinito que está frente al libro y que coge y se lo pone? ¿Será así? No. Estudiando la palabra. Exactamente. Estudiando la palabra. Ruth lo dijo, a través de la palabra. ¿Cuál es el tercer tema que tenemos entonces en nuestro estudio? La palabra. La palabra. Y cuando yo hablo de la palabra, entonces yo tengo que hablar de que mi tercer tema aquí es la sabiduría. En el capítulo 3, ustedes recuerdan que nos habla de dos tipos de sabiduría, Santiago. Sí, claro, la diabólica. Sin entrar a profundizar en el asunto, nos dice que es una que es terrenal, puntos suspensivos, y la otra es celestial o de lo alto, puntos suspensivos. Entonces, los temas que vamos a encontrar nosotros en esta carta, podemos resumirlos en tres. Número 1, la fe real, que es el propósito de nuestro estudio. Número 2, las buenas obras como fruto de esa fe real. Y 3, la sabiduría que podemos encontrar en la palabra de Dios para hacer las buenas obras que son el fruto de la fe que tenemos o de la fe real. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy bien. Repite el último. Sabiduría mostrada. El último, la sabiduría como resultado del estudio de la palabra de Dios que nos muestra las buenas obras o los frutos en que tenemos que andar como resultado de nuestra fe real o nuestra fe en Cristo Jesús. Pero oigan, ustedes pueden tenerlo también en sus propias palabras. No tienen que hacerlo como yo lo estoy haciendo. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Sí? ¿Y de dónde lo saqué yo? De las palabras claves que marcamos, que son las palabras que más se repiten. Ahora, yo quiero escucharlos a ustedes.
tenemos un tema central. El tema del libro es la fe real. La fe real. Pensando en ese tema, pensando en la fe real, te lo voy a preguntar. Pensando en ese tema que es la fe real, ¿cómo podríamos... Bueno, voy a cambiar la pregunta otra vez. ¿Qué tema encontraríamos en el capítulo 1 que nos ayude a ver esa fe real? Las pruebas, la tentación. Las pruebas, la tentación. La fe en medio de las pruebas. Bueno, el tema central, una fe que es real. ¿Sí? El capítulo 1 cuenta con 27 versículos. Estos 27 versículos, ¿de qué nos están hablando? De las pruebas. De las pruebas. De las De pruebas. las pruebas, la tentación y la fe. Muy bien. Pruebas, tentación y Sabiduría. sabiduría. Bueno, puede ser. Del verso 1 al verso 11, ¿de qué nos está hablando? Pruebas, tentación. De la sabiduría. De fe, sabiduría y de fe. Otra vez. Las pruebas. Número 1. ¿De qué nos está hablando del verso 1 al verso 11? ¿Qué es lo más importante ahí? La fe. La fe. La fe. La fe, sí. La fe que será probada y la fe que... ¿La fe que será qué? Probada. Probada. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De la fe. De las pruebas. De las pruebas. De las pruebas. Muy bien. Noten que hay unas pruebas. En este caso, ellos están pasando por pruebas por ser ¿qué? Cristianos. Muy bien. Como son cristianos, están pasando por las pruebas. Santiago les está diciendo, tengan por gozo que ustedes se pasen por estas pruebas. Recuerden que esa prueba de su fe produce paciencia. Recuerden que esa paciencia los hace perfectos. Y luego les dice, si esto no es suficiente, pidan sabiduría a Dios. Y si no entienden lo que está pasando en sus vidas, pidan sabiduría a Dios y que el Señor les va a dar. Luego les dice, pero ojo, pidan esto con fe, no piden vacilando, ¿no? Sin dudarse. Es como cuando uno le dice, Señor, sácame de este problema, pero ¿será que sí me puedes sacar? O muéstrame por qué me está pasando esto, ¿qué quieres? Pero, ¿será que sí? No. Muy bien. Entonces, en primer lugar, está hablándonos de pruebas por ser cristianos. ¿Qué dice el verso 12 o cuál es el tema que trata el autor del verso 12 hasta el 21? Dice que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ahora, aquí ¿hay alguna diferencia entre la primera prueba y la segunda prueba? Sí. Pues dice, en la primera prueba dice que la prueba de su fe produce paciencia. Muy bien, y en la segunda. Es como una prueba externa. En la segunda dice que... ¿Cómo soportar las pruebas? ¿Soportando las pruebas? Puede ser. La segunda habla de la tentación. Ah, entonces aquí hay dos pruebas. No. Hay un tipo, perdón, ¿quién está hablando? Yo, qué pena, que la segunda parte es que después de que hemos pasado la prueba somos aprobados. La primera parte produce paciencia y la segunda nos aprueba delante de Dios, es lo que entiendo. Muy bien, la primera prueba es la prueba que madura, aunque la segunda también madura, pero es que la primera prueba tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con pena, con dolor. Viene de lo externo, o sea, son externos que me producen esta prueba. Exactamente. Y la segunda, la tentación, que ya es más tentación, es interno. Es más de tipo interno. Por eso es que dice que nadie diga cuando es tentado, verso 13, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Entonces, mientras que una es externa, me están persiguiendo, la otra es interna. Y pecado. Exactamente. Ahora, tenemos una prueba, tenemos otro tipo de prueba. ¿Y de qué termina este párrafo, este capítulo en el verso 22? ¿De qué nos habla? Hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra. Muy bien. Ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, dos pasajes nos hablan de las pruebas y un tercer pasaje nos habla de la palabra de Dios. ¿Qué tienen que ver las pruebas y la palabra de Dios con la fe? Bueno, cambio la palabra, cambio la pregunta. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con las pruebas? Pues que nosotros tenemos ya unas instrucciones de cómo debemos actuar. Entonces la palabra es nuestra hoja de ruta para que nosotros enfrentemos las situaciones que se nos presentan externa e internamente. Muy bien. Y si yo uso la palabra en medio de las pruebas internas o externas, ¿cuál es el resultado? La fe. Que mi fe crece. Salgo aprobada. Muy bien. Salgo aprobado, resisto. Eso quiere decir que la palabra me ayuda a vencer las pruebas. Y si el tema principal es la fe, ¿cuál sería el tema de este capítulo? La prueba es necesaria para crecer. ¿La prueba es necesaria para crecer en qué? En la fe y en el estudio de la palabra. Perdón. En la sabiduría también podría ser a través del estudio de la palabra, sí, o no. También. Claro, pruebas, tentación y fe. Pruebas, tentación y fe. Larry, una perdón. fe que soporta las pruebas. Una fe que soporta las pruebas. Ahora, una fe que soporta las pruebas es una fe que está basada en qué o fundada en qué. La palabra. La palabra. Ahora, yo realmente, yo lo hice corto. A mí me gustan las cosas cortas. Ustedes pueden, todo lo que ustedes me han dicho es válido. Y me gusta. De hecho, me gusta para que lo pongan ahí en su bosquejo. ¿Cierto? Pero yo soy mucho más simple. Yo escribí fe victoriosa. Lo que produce la verdadera fe. Para mí el capítulo 1 me está hablando de cómo tener una fe victoriosa sobre las pruebas externas, sobre las pruebas internas. Y eso es a través de la sabiduría o la palabra de Dios. Pregunta. Señora. Es que tanto en el versículo 2 como en el versículo 12 la palabra original es la misma, feirasmos, refiriéndonos a las pruebas. Claro, pero el contexto es diferente, porque en el verso 2 está hablando de la persecución afuera, externo, y a partir del verso 12, que es la misma palabra, por el contexto nos está hablando interno, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasiones. Entonces, en el estudio, y es que lo vamos a ver cuando estemos desarrollando todo esto, ahí va a ser mucho más claro, pero a veces el significado de la palabra o el propósito de la palabra lo determina el contexto. La primera prueba está hablándonos de los dispersos, de las pruebas. Tengan por mucho gozo y que produce paciencia. Incluso lo primero que nos habla es de paciencia, también nos habla de sabiduría. Y ya en el verso 17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Dios. Comparándolo con lo que nos dice el verso 14, que nos está hablando acerca de seducido por su propia pasión. Luego, esa pasión que ha concebido da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Ves? La diferencia nos la da el contexto. Muy bien. Ok. Esto lo estamos viendo por encimita.
vamos a empezar a ver a partir de esta semana ya cada capítulo más profundamente. ¿Qué encuentran ustedes en el capítulo 2? ¿Qué es la palabra que más encuentran ustedes en el capítulo 2? Juzgar. Las obras. Obras. Las obras. Muy bien. Y si lo que más vemos nosotros es obras, desde luego aparece juicio, desde luego también aparece la escritura, ¿sí? El primer verso aparece la fe, y luego en el 14 y siguientes vuelve y aparece la fe. Entonces, número 1, sabemos que todo el libro habla de la fe real. Sin embargo, aquí cuando hablamos de la fe, ¿cuál es el enfoque? Que se tiene que reflejar en las obras. Con los hermanos. Tiene que reflejar en las obras. Claro, una fe que se refleja en las obras. Las obras. Me llama la atención porque hay varias... ¿Ustedes notaron que Santiago usa un montón de ilustraciones? ¿Sí lo notaron? No. Sí. ¿No notaron que Santiago, por ejemplo, aquí usa al rico y al pobre? Usa a Abraham, usa a Rahab. ¿Cómo usa a Abraham en este capítulo 2? ¿Qué recuerdan? Creyó y su fe le fue contada por justicia. Muy bien. Sí, pero esa fe él actuó. Exactamente, creyó y su fe le fue contada por justicia. Pero cuando habla de creyó, también dice el verso 22, ya ves que la fe actúa. No es posible tener una fe cierta. Muy bien, perfecto. Entonces me gustó. Larry fue el que habló de... No, ¿quién fue el que dijo que la fe se muestra por las obras? Clemencia. Me gustó ese tema del capítulo 2. ¿Alguien tiene otro tema para el capítulo 2? Este estuvo más fácil que el primero. ¿Perdón? La fe real produce obras. La fe real produce obras, solo que como el tema central es la fe real, entonces aquí seríamos, en el capítulo 2 escribiríamos fe que produce obras. Obras. Ahora, la pero fe también produce... habla mucho de la discriminación del rico. Claro, pero es que habla de la discriminación, pero también habla de la ayuda, ¿sí? De que debemos ayudar. También, yo creo que uno de los pasajes que más me gusta es el verso 18, que dice, pero si alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está todo. Es decir, ¿a dónde nos lleva eso? A que la fe se evidencia con las obras. La fe se evidencia. Muy bien. Muy bien. Ahora, yo lo tengo bien simple. 2 palabras. En el capítulo 1, yo escribí fe victoriosa. En el capítulo 2, ustedes pueden tener lo que ustedes quieran. Solo que yo a veces me vuelvo simple. Yo tengo fe manifestada. Es decir, mi fe se debe manifestar. Si yo tengo fe, la gente lo debe ver. Debe ser notorio. Venga, que aquí estoy viendo a un viejo amigo mío. A un viejo amigo mío que tiene lentes, que tiene un buzo negro, que está con Zulma. Ese es mi viejo amigo. Veanlo, ahí quiero presentarle. Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Se había escondido todo este tiempo, pero hoy lo pillé. Hola, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Un abrazo. Amén, igualmente para ti. Bien. Entonces, yo solamente escribí fe manifiesta. La fe tiene que verse. O sea, yo no puedo decir que soy un árbol de peras y no doy peras.
Es más, no tiene uno que decir sino mostrar. Exactamente, uno no tiene que decir, sino tiene que mostrar el fruto. Entonces, la fe se manifiesta. Muy bien. Aquí hay algo que me llama la atención. Y el capítulo 3, ¿cuál es el tema central del capítulo 3 para ustedes? La lengua. Yo no he escuchado a Marta hoy, la veo muy tímida. Marta Aldana. Acá estoy Bueno, presente. Capítulo 3, Marta. La lengua. La lengua. La lengua. Ahora, cuando hablamos de la lengua, ¿qué es lo que quiere decir Jacobo con la lengua? Que mal manejada es peligrosa. Que mal manejada es peligrosa, número 1. ¿Alex dijo algo? Hay que ir de acuerdo con lo que pensamos, ¿no? Con lo que creemos, ¿no? Debe de ir de acuerdo con lo que pensamos, con lo que creemos, sí, Nidia. Claro, muestra Debe ir también de acuerdo con la buena conducta, una sabiduría que se lleve. Tiene que ir de acuerdo con la buena conducta, listo. Alex, ¿tú dijiste algo? ¿No? No ¿Qué dijo nada. dijiste? Tenía Que mi con lengua ella quieta. maldecimos y bendecimos. Muy bien. Perdón, Alex. Es impresionante que es tan pequeña que no se puede domar prácticamente. O sea, la lengua es... Sí, todo eso está bien. Lengua Pues por lo que hay dentro. Muy bien. Entonces, si la lengua es todo lo que ustedes me están diciendo, ¿qué hay que hacer con la lengua? Domarla. Domarla. Controlarla. Controlarla. Muy bien. Y entrenarla. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el tema del capítulo 3? La lengua. Tener control de la lengua. Controlar la lengua. La fe refrena la lengua. Eso, más o menos, me gustó eso. La fe refrena la lengua. Ahora, quiten la palabra refrena. ¿Qué podrían poner ahí en lugar de refrena? Domina. Domina, controla, Dominio. claro. Dominio. La fe controla la lengua. Me gusta ese título. Porque eso es lo que estamos viendo. Ahora, yo soy simplista. Yo soy simple. Yo tengo ahí fe controlada. O la fe controla. Porque mi fe controla mi lengua y controla todo lo demás. Si mi fe controla la lengua, lo demás aquí en Colombia, no sé cómo dirán en otros países, si yo controlo mi lengua, eso, el resto es pan comido. Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que se calla. Muy bien, ¿y eso quién lo dijo, Nidia? Es que no sé, pero el pastor de lo vivía y lo vivía y lo vivía repitiendo. Entonces eso lo dijo tu pastor. Ahora, que alguien lo haya hecho antes que él, no sé, pero por lo menos tú se lo escuchaste a él. Muy bien, capítulo 1. Fe victoriosa. Capítulo 2. Fe manifiesta. Capítulo 3. Fe que controla. O fe que controla. Muy bien, ya vamos cerquita. Capítulo 4. ¿De qué está hablando el capítulo 4? Del juicio. Del mundo. Humildad, mundo, juicio. Codicia. ¿Qué más? Codicia. Lo que hay en nuestro corazón, que es todo eso que se refleja. ¿Qué hay en nuestro Todas las corazón? pasiones. La ley, el Oiga, juzgar. En realidad es de los conflictos, viene la razón de los conflictos que hay entre muy nosotros. bien. Claro. Ahora, noten lo que ustedes me están diciendo. Ustedes me están hablando de codicia, me están hablando de crítica. ¿Por qué hay todas estas cosas en nuestras vidas? Porque están en nuestro corazón. ¿Y Eso por es qué está esto en nuestro corazón, Elizabeth? porque es nuestro deseo pecaminoso y son esos malos hábitos que tenemos que nos dominan. Porque no nos hemos sometido a Dios. Aquí está la clave. Aquí está la clave en lo que dijo Nidia. Repítelo, por favor, Nidia. Porque no nos hemos sometido a Dios. Muy bien. Ahora. De
De ahí el versículo, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Muy bien. Si Dios quiere, viviremos y haremos aquello o haremos lo otro. Verso 15. Pero antes de llegar al verso 15, Jacobo está diciéndonos que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los conflictos. Luego dice, no vienen de las pasiones que combaten entre sus miembros. Entonces, ¿por qué peleamos los unos con los otros? Por la envidia. Por lo que tenemos en nuestro Por lo corazón. que tenemos en nuestros corazones. Muy bien. Luego, en el verso 2 dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen ¿qué? Homicidio. Bien. Ustedes también son ¿qué? Envidiosos. Y no pueden obtener, por eso ¿qué hacen? Combaten y hacen guerra. Tienen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden ¿con qué? Con malos propósitos. ¿Para gastarlos en qué? Nosotros placeres. Noten que aquí, hasta aquí, todos estos problemas tienen una misma raíz. ¿Cuál es esa raíz? La codicia. La codicia. Más que la codicia, La envidia. Las pasiones mundanas. el satisfacernos a nosotros mismos. Envidia, homicidios, codicia, guerras, todo eso es producto de una sola cosa. Yo quiero satisfacerme a mí mismo y no me importa lo demás. ¿Sí? Hasta aquí lo que yo busco es satisfacerme a mí mismo. Verso 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes qué? La amistad del mundo es enemistad con Dios. Entonces, cuando yo estoy buscando a satisfacerme a mí mismo, estoy siendo amigo ¿de quién? Del mundo. ¿Por qué? Que le estoy dando gusto al mundo. Ahí es donde satisfago todo lo que quiero. Satisface. Bien. Por ejemplo, ¿Ustedes ven televisión? Sí. Y ustedes se han dado cuenta que en la novela o en la película que están viendo ustedes, en la parte más como ya, ¡pum!, viene un comercial. ¿Se han dado cuenta? El suspenso. Muy bien. Ahora, generalmente en esos comerciales, a ustedes le dicen, mire, este es el, gáleselo. Miren, esta es la casa que desearía tener Margarita. Cómprala. ¿O qué dicen estos comerciales? Sí, pura mentira. ¿Qué es lo que dicen los comerciales? Pues como ideas bonitas nos venden puro falso. ¿Pero para quién? Pues para eso que se haga creer. Tome esto, vístase esto, adquiera esto. Esto lo va a hacer más flaco, esto lo va a hacer más gordo, esto lo va a hacer más inteligente, esto lo va a hacer más simpático, esta crema. Alimentar el yo. Exactamente. Alimentar el yo. Es decir, todo lo que el mundo busca que tú tengas es satisfacerte a ti. Nunca una propaganda o un comercial va a tener éxito si se trata de que tú satisfagas a otros. No. Lo que busca es tu propia satisfacción. Y mientras que el mundo te diga a ti lo bonito que te puedes ver, lo importante que puedes hacer, las cosas que tú puedas lograr, ¿tú eres amigo de quién? Del mundo. Perfecto. Y el ser amigo del mundo nos convierte ¿en qué? En enemigos de Dios. Bien. Vamos bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ser amigos del mundo, someterse a Dios. Muy bien. ¿Cómo? Someternos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Someternos a Dios. Verso 7. Por tanto, ¿qué? Sométase a Dios. Verso 10. Humíllense en la presencia del del Señor.
Y el capítulo 4 gira alrededor de esos dos versos. ¿Qué nos dicen los dos versos? Humillarse. Uno que nos Someterse y humillarse. Muy bien. ¿Cuál sería el tema del capítulo 4? La fe verdadera se somete a Dios. Someternos y humillarnos a Dios. Muy bien. Me gustó lo que Ruth dijo. Todos lo dijeron bonito. Y está bien. Humillarse y someterse. Ruth dijo, una fe verdadera se somete a Dios. Muy bien. Así es. Ahora, yo lo tengo simple. Una fe que se somete. Exactamente. Fe sumisa. Desde luego que cuando hablamos fe sumisa, no es que se someta al mundo, es que se somete a Dios. Bueno, le falta entonces fe sometida a Dios. Claro, pero como mi tema central es una fe real, una fe verdadera, entonces vamos por ahí. Muy bien, llegamos al capítulo 5. Y aquí hay tantas cosas en el capítulo 5. Ricos y los yo no llegué hasta allí. No llegaste hasta allí, ya vamos a llegar. Pasé volando. No te preocupes, ya llegamos al capítulo 5. Y entonces el capítulo 5 parece que fuera escrito no para nosotros. Por eso, no para nosotros, porque yo no estoy ahí. Por eso fue que Gloria no lo leyó. Porque... El capítulo Póngale cero. se resume en Apocalipsis 22. Hermana Conchita, ayúdenos. Pero, pastor, Gloria, perdón, Elizabeth. Este capítulo también, pues no sé, viéndolo ahora, podría ser como el resultado de las personas que no se someten a Dios, porque pues tienen amistad con el mundo y tienen las cosas que el mundo nos ofrece y que dice que son bonitas, pero que finalmente no son nada porque se acaban, porque llevan a la muerte y a la destrucción. Me gusta eso. ¿Quién sería? A ver, en el capítulo 2, estuvimos hablando de... No fue el capítulo 2. Ya se me perdió. Pam. ¿El 4? En el capítulo 2, sí. En el capítulo 2 estuvimos hablando de dos personajes. ¿Recuerdan cuáles fueron los dos personajes? Abraham. Muy bien, Abraham. ¿Y el otro? Rahab. Muy bien. Ahora, en el capítulo 5, ¿hay algún personaje que se mencione aquí? Elías. Sí, ¿y quién más? Job. Muy bien, hay dos personajes aquí, Elías y Job. Antes de llegar a Job, miremos de qué nos está hablando. Hay una reprensión efectivamente a los ricos o a los que no se someten a Dios, a los que son amigos del mundo. ¿Por qué son amigos del mundo? Porque buscan esas riquezas. Esto sería de lo que nos está hablando Elizabeth. El buscar las riquezas, el ser amigos del mundo, nos hace enemigos de Dios, nos aparta de Dios. Dice, oigan, ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Es interesante que hable del oro y la plata que se oxiden, porque son metales que no se oxidan, pero aquí la idea es que se han consumido, han pasado, han quedado. Su herridumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días que han acumulado tesoros, nos está hablando de todo lo que va a pasar con lo que ellos han hecho en su vida. Solo hacer dinero, solo hacer riquezas. Verso 4, primero dice, oigan, y ahora dice, miren el jornal de los obreros. Esto es como llamando la atención a que sean justos. No se queden todo con ustedes. Mejoren la condición de sus obreros.
Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han retenido por ustedes. Claman contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Parece ser que estos ricos se aprovechaban de los jornaleros, pagaban lo mínimo o les daban lo mínimo y no eran justos o no daban más sino lo que ellos querían. Y les dieron un aumento del sueldo mínimo del 3.5 en lugar de ser más condescendientes y dar un aumento más grandecito. Le sumaron el transporte, el subsidio de transporte como... Bueno, hablemos de otra cosa. No está... No contemos nuestras tristezas. Ese tema es a los otro país. No estaban haciendo lo que tenían que hacer. Muy bien. Preocupante. Por esta razón es que ellos han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer, desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza, han condenado y han dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Por tanto, dice el verso 7, hermanos, sean ¿qué? Pacientes hasta la venida del Señor. Tengo una pregunta. ¿La carta va dirigida a quiénes? A los ricos. No. Muy bien. Los dispersos. Están en dispersión. Y si están en dispersión, están sufriendo. Sufriendo, de acuerdo. Primero sí. Y una parte de su sufrimiento está en las manos ¿de quién? De los ricos. Claro, porque ellos tuvieron que meterse a trabajar con ellos porque no tenían nada más que hacer. Y entonces los explotaron. Y si están sufriendo bajo ellos y están reclamando a Dios, ¿cuál es la respuesta que Dios les está dando? Que sean pacientes. Que sean pacientes. Muy bien. El versículo 7 es lo que nosotros llamamos término de conclusión. Del 1 al 6 está hablándonos lo que están haciendo los ricos. El verso 7 es la conclusión. ¿Y la conclusión qué les dice? Que tengan paciencia. ¿Por qué tienen que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto. Entonces, ¿quién viene? El Señor. Viene el Señor. Muy bien. Es como la conclusión de Apocalipsis, pastor. Apocalipsis 22:11. Cuando dice, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificando. Muy bien. Y a partir de gracias Lidia, exacto. Y a partir del verso 7 hay una palabra que yo no sé si ustedes notaron, porque no era la tarea, pero es una palabra que, por tanto, sean pacientes. Muy bien. Luego les dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo que el verso 8 dice, sean también ustedes ¿qué? Pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor, ¿cómo está? Cerca. Otra vez nos habla de la venida del Señor, nos dice que está cerca. Por esa razón es que tenemos que ¿qué? Ser pacientes. Muy bien. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Otra vez, ¿de qué nos está hablando? La venida del Señor. La venida del Señor. Aguarden con paciencia. ¿Por qué? Porque Él viene. Porque Él viene. Verso 10. Hermanos, tomen como ejemplo ¿de qué? De paciencia. La aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? A los que sufrieron. Muy bien. ¿Han oído de qué? De la paciencia. ¿La firmeza de quién? De Job. ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor?
que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ahora, ¿qué palabra hemos repetido varias veces acá? Paciencia. ¿Qué tenemos que ser pacientes? Porque el Señor está cerca. El Señor ya va a llegar. Santiago 1 también dice, tenga la paciencia su obra completa. Exactamente, habla de la paciencia. Solo que en el capítulo 1 no vimos la palabra con esa importancia que la estamos viendo aquí en el capítulo 5. ¿Sí? Entonces, viendo a dónde nos lleva esto, ¿cuál sería el tema del capítulo 5? La paciencia. La paciencia vence lo que la dicha no que produce alcanza. paciencia. La fe paciente. Lidia, ¿qué dijiste? La fe paciente. Fe paciente. ¿Sí? La paciencia vence lo que la dicha no alcanza. La fe produce paciencia. Fe paciente. Y ahí terminamos nosotros hablando de los temas de cada uno de los capítulos. El libro realmente nos habla de una fe real, nos habla de las buenas obras como fruto de nuestra fe y nos lleva a buscar la sabiduría de Dios, que esa sabiduría se contrasta con la sabiduría del mundo. Capítulo 1 nos dice que la fe es victoriosa, que la fe real es victoriosa. Capítulo 2 nos dice que la fe real se manifiesta. Capítulo 3 nos dice que la fe real controla. Capítulo 4 nos dice que la fe real se somete. Capítulo 5 nos dice que la fe real es paciente. ¿Tú tienes victoria sobre tus pruebas, sean externas o sean internas? Amén. Si tengo fe, sí. ¿Tu fe se ve, es notoria? ¿Hay prueba de tu fe a través de obras? ¿Tu fe controla tu lengua, controla tu vida? Esa es la parte difícil, tu fe controla tu lengua. ¿Tu fe es sumisa? Yo como ¿Tu que fe es paciente? no. Si la respuesta a las 5 preguntas es sí, tú No estudiamos tienes una fe Un real. extraterrestre. No, yo no me paso. Yo tengo que estudiar. Pero si tienes 4 sí y un no, o si tienes 3 sí y 2 no, o si tienes 2 sí y 3 no, o si tienes un sí y 4 no, o si tienes 5 No en no, todo. este curso es para ti. Amén. Yo sí me Porque quedo te con va a la ayudar a fortalecer esa área en la que estás siendo débil. Miren, yo recuerdo, y voy a pedir perdón a mi hermana Ruth. Aló. Porque yo recuerdo una vez a mi sobrina Daniela, que estábamos en casa todos, y ella venía corriendo y se resbaló y cayó al piso. Cuando ella cayó al piso, ella gritó, ¡ay! Pero en ese momento nos vio a todos que dijo, ¡ay, Dios mío, me caí! No estoy seguro hasta el día de hoy que ella iba a decir otra cosa, pero cuando se dio cuenta que estábamos nosotros, logró controlar la lengua. Ay, sí, está bien. De eso se trata. La fe real. La fe real se trata de que tengamos victoria por difícil que sea la situación, ya sea externa o ya sea interna. Y a veces tenemos más problemas con las luchas internas. Pero esa fe se debe manifestar con nuestras obras. Nosotros tenemos tendencia a hacer acepción de personas, a decir con esta sí, con esta no. Y ahí estamos manifestando que nuestra fe no se manifiesta como debe de ser. La fe controla especialmente nuestra lengua.
Y cuántas veces, miren, aquí Jacobo habla de guiar, habla de freno, habla de timón. Dice que la lengua daña, que es fuego, que es una bestia, que es un veneno. Pero también nos dice que la lengua puede usarse para bien o puede usarse para mal. Para bendecir o maldecir. Entonces, una fe real controla no solamente mi lengua, sino todo el cuerpo. Pero una fe real es esa fe que se somete y se humilla ante la presencia de Dios constantemente. Amén. Y el capítulo 5, yo tengo que decirle, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, en este momento. ¡Qué bacán! La fe real es paciente y la paciencia nos lleva a esperar. Hermanos, por favor, me gustó esta clase, la disfruté, pero ahora viene una clase más bonita. Lección 2, que vamos a estudiar el capítulo 1 junto con la lección 3. Entonces, en la lección 2 y en la lección 3 vamos a abarcar el capítulo 1. Así que, por favor, los invito a que cada día abran sus textos y hagan las tareas. Ya se dieron cuenta que no son muy largas realmente, que sí se puede hacer. Entonces, tenemos primer y segundo día, luego tercer día. Es un poquitico largo, toca leer bastante. Cuarto día, toca leer algunas referencias cruzadas que nos van a ayudar mucho y finalmente llegamos al capítulo 5. Ahí cubrimos los primeros versículos de este capítulo. ¿Estamos? Estamos. Voy a pedir el favor a Larry, que nos despidas en una palabra de oración dando gracias al Señor por este panorama que vimos de Jacobo. Ok, pastor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Padre bendito, por este tiempo maravilloso que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre, porque hemos aprendido a través de esta carta la fe real, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes y por todos mis hermanos alrededor del mundo, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea enseñada y predicada, Padre, para poder vivir una fe real, una fe que nos transforme conforme a tu palabra, que cada día nos ayude a obtener esa sabiduría que solo tú nos puedes dar, Señor. Gracias por el pastor Luis Pinzón, Padre, porque ha sido de mucha bendición para todos nosotros, porque cada día, Señor, tú le des más sabiduría para que él pueda compartir y enseñar tu palabra. Gracias por todos mis hermanos también, Padre. Te damos en el nombre del Señor Jesús, que tú bendigas sus vidas, bendiga sus obras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Yo escribí aquí, no sé si estaba dormido cuando lo escribí. yo escribí, hermanos míos, iniciemos este nuevo año con una fe renovada, una fe en nuestro Salvador, que es poderoso y que viene pronto. Amén. Amén. Dormido no estaba, era muy despierto. En el espíritu. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Nos vemos mañana en matrimonio o nos vemos el jueves en Daniel. Muchas gracias, excelente clase, un abrazo. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga. Bendiciones, Ruth. Gracias. Dios los siga bendiciendo. Chao, Glorita. Gracias. Chao, mi Lili. Chao. Chao, bellas. Chao, hermosa. Chao. Chao, pastor. Gracias. Doctor Luis, que se le bendiga.